181.000 millones de pesos en promedio que se encuentran. Atención, estamos en vivo desde la Universidad Simón Bolívar. Está el Contralor General de la Nación. 13 elefantes blancos en norte de Santander y obras del malecón paralizadas, uno de los temas que se está desarrollando. Con un valor de 90 millones de pesos. Sí, el transporte con proyectos registrados por valor de 19.000 y 12.900 millones respectivamente. En este diagnóstico de elefantes blancos y obras inconclusas, la Contraloría General de la República y en el departamento ha querido no solamente identificar los 181.000 millones de pesos que están comprometidos, sino queremos informarles a ustedes y a todos los ciudadanos que a través de la Delegada para la Participación Ciudadana hemos iniciado la conformación de los equipos interdisciplinarios que permitan de manera inmediata iniciar mesas de trabajo con gobernadores, con alcaldes municipales, con el objeto de iniciar un plan de trabajo de esos proyectos emblemáticos que nos permita recuperarlos, sacarlos adelante y ponerlos al servicio de la ciudadanía en general. Quiero referirme de casos emblemáticos de proyectos a los que les hemos no solamente puesto la lupa dentro del criterio de elefantes blancos, sino que también se encuentran hoy identificados en alto riesgo, como el proyecto de Gramalote, en la reconstrucción del nuevo casco urbano. Todavía tenemos unos hallazgos, unos temas con riesgo fiscal por el orden de 20.000 millones de pesos. También en el municipio de Toledo, el mantenimiento de la vía Chinaco-Toledo por valor de 19.000 millones de pesos, y también hemos identificado en Villa del Rosario el Parque Gran Colombiano por valor de 12.900 millones de pesos. Son proyectos que no solamente ya están en la lupa, sino que van a tener a partir de la fecha una agenda de trabajo con el objeto exclusivo de mirar qué se tiene que hacer por parte de las contratistas, de los contratantes, para sacar estas obras adelante. También que en la fase final de la reconstrucción del casco antiguo del municipio de Gramalote, la Contraloría ha venido apoyando con participación ciudadana más de 34 horas de diálogo con veedores que se han venido desarrollando desde el año 20, con el objetivo de mantener una interacción permanente con la Contraloría General de la República. Llevamos 100 General de la República. El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía suma 30.151 por presunto el pago extemporáneo de las prestaciones de servicios de salud. También llevamos un proceso de responsabilidad fiscal con irregularidades de la construcción de la primera fase de las obras de adecuación de estos sanicidios en el municipio de Valor.
fiscal, intervención judicial, un proceso interveredal para iniciar las veredas Carboneras, Palmeras, Refinería, aquí en el norte de Santander, también en el municipio de Tibú, donde las actividades afectadas son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Empresas Colombianas de Petróleo y Ecopetrol. La cuantía de este fallo fue 7.020 millones de pesos. Y también queremos resaltar un proceso de responsabilidad fiscal por 2.823 millones de pesos por irregularidades en el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público en el municipio de San José de Cúcuta. También quiero informarles que como resultado de este proceso hemos proferido durante este periodo 5 fallos de responsabilidad fiscal que se encuentran debidamente ejecutoriados por una cuantía de 20.000 millones de pesos. Y en estos fallos de responsabilidad fiscal, como en los procesos que hemos aperturado en el último año y medio, quiero informarles que en su mayoría estos procesos se les han decretado medidas cautelares. Esto significa que todos los investigados, desde que nosotros llegamos a la Contraloría General de la República, les hemos embargado sus bienes y sus cuentas, por el único propósito de que cuando exista un fallo de responsabilidad fiscal, tengamos recursos que recuperar y reintegrarlos al patrimonio de todos los colombianos. Y esto lo hicimos por una sencilla razón, porque un proceso de responsabilidad fiscal, cuando se iniciaba la investigación y se decretaba un fallo, el responsable fiscal se declaraba líquido y no teníamos absolutamente nada que recuperar. Y esta nueva lógica en la que ha entrado la Contraloría General de la República, que por cierto ha generado muchas incomodidades a los investigados, lo hemos hecho con el único propósito de proteger y salvaguardar el patrimonio público de los colombianos y que quienes administran de manera irregular los recursos públicos comprendan que este órgano de control está tomando medidas preventivas y cautelares con el único propósito de garantizar que cuando existe un fallo exista realmente un resarcimiento al patrimonio público de los colombianos. También quiero referirme a un tercer anuncio en materia de proyectos financiados con recursos de OCAP Paz, que lo hemos hecho en todo el territorio nacional, sin excepción alguna. En este departamento, durante el año 2023, la Contraloría constituyó 5 hallazgos fiscales por valor de 7.263 millones de pesos. 2 hallazgos fiscales, que suman 4.900 millones, corresponden a deficiencias en la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento Palmarito en el municipio de San Calixto y del centro poblado Odú, municipio de Tara. Se trata de 2 proyectos que no han sido puestos en operación y por lo tanto corren el riesgo de quedarse como obras inconclusas y en un futuro como un elefante blanco. Es importante aclarar que entre el año 2019 y el año 2023, el Grupo Interno de Trabajo de Regalías del Organismo de Control ha auditado en este departamento un total de 87 proyectos por un valor de 554.000 millones de pesos, de los cuales 13 proyectos corresponden a recursos de OCAP Paz por un valor de 84.000 millones de pesos. Como resultado de este ejercicio, la Contraloría ha consolidado 44 hallazgos por incidencia fiscal por valor de 21.000 millones de pesos. Es decir, hemos auditado más de 500.000 millones de pesos en el departamento por recursos de regalías. Con temas de OCAP Paz, solamente en la última auditoría que cerró en diciembre, hemos identificado presuntos detrimento patrimonial en 5 hallazgos fiscales por valor de 7.263 millones de pesos. Y aquí voy a referirme de manera muy especial a una auditoría especial que vamos a desarrollar, también atendiendo de que se han manejado recursos del orden nacional al faro del Catatumbo. Creo que vale la pena y merece la pena
que todos los habitantes del norte de Santander conozcan que la Contraloría General de la República va a iniciar un nuevo proceso de revisión fiscal a estos contratos que se han firmado durante el último semestre del año 2023, que ascendieron a más de 300.000 millones de pesos, de los cuales hay comprometido nada más que 80.000 millones de pesos de convenios que se guiaron directamente de mis vías para vías terciarias. Algunos de esos contratos se han ejecutado, pero queremos informarle hoy a los habitantes del norte de Santander que vamos a hacer una auditoría al Faro del Catatumbo, que vamos a revisar los 300.000 millones de pesos que están en contrataciones adjudicadas y no adjudicadas, que vamos a revisar entre tantos proyectos los 80.000 millones de pesos que destinó Invías para vías terciarias. Queremos saber qué pasó con cada uno de esos recursos y el resto de recursos que están comprometidos en estos convenios que se firmaron con esta empresa de economía mixta creada por el departamento con el único propósito de administrar recursos como un régimen privado de contratación. Lo vamos a hacer con el único propósito de identificar no solamente qué pasó con los recursos de Invías, que suman 80.000, sino que también ha pasado con los recursos de regalías que está hoy administrando esta empresa. No queremos y advertimos que este tipo de empresas se constituyan primero en una oportunidad para evadir la ley 80 de contratación y establecer un régimen de contratación privado que favorezca la contratación abierta. Segundo, que bajo ese amparo no sientan que en el régimen privado los gestores fiscales indirectos que administran recursos públicos se sientan excluidos del ojo y de la lupa de la Contraloría. Ningún departamento de Colombia, mientras nosotros estemos en el organismo de control, va a tener una exención en la revisión que tenemos para los recursos. Ni ningún gerente departamental de la Contraloría, ni su cuerpo colegiado está autorizado para hacer auditorías selectivas a los temas que los ciudadanos, que los veedores y los medios de comunicación de manera permanente evidencian como irregulares en sus departamentos. Si hay una denuncia ciudadana sobre unos temas, el órgano de control viene hoy a ponerle la cara y decirles que esos asuntos que les han preocupado a los ciudadanos, que les han preocupado a los veedores, van a estar en la lupa de la Contraloría en la revisión de este semestre que está iniciando. Lo que significa que aquí no hay agendas ocultas por parte de la Contraloría para revisar de manera selectiva ningún proyecto, en ningún departamento. Y esa es una premisa con la que estamos trabajando de manera generalizada en todo el país. Continúo con los anuncios y quiero referirme a una auditoría. Esto es un tema también del orden nacional que quiero anunciar hoy desde aquí desde Cúcuta, y es una auditoría de cumplimiento al azar a la Sociedad de Activos Especiales, sobre todo al fondo del FRIS. La Contraloría estableció 20 hallazgos fiscales por valor de 28.000 millones de pesos, más 67 hallazgos disciplinarios y 7 penales. ¿Qué hicimos? Después de analizar 80 sociedades administradas por la Sociedad de Activos Especiales, la Contraloría detectó varias situaciones que afectan la adecuada administración. ¿A qué nos referimos? A que cuando hicimos este seguimiento y control de las sociedades que tienen hoy la administración de bienes y de recursos que a través del fisco se les otorgan a ellos para que los administren, encontramos que estos tuvieron irregularidades en la administración, como pago a depositarios sin el cumplimiento de los requisitos, bienes sociales improductivos, abandonados, deteriorados y en algunos casos como ocupaciones irregulares, para citar algunos de los tantos ejemplos que hoy configuran 28.000 millones de pesos que la Contraloría está determinando que esta administración del fisco se encuentra con irregularidades. Y esto solamente fue una muestra. Ahora en este año vamos a dedicarnos a revisar la totalidad de otro porcentaje de la muestra que hemos identificado en la auditoría, con el objeto también de verificar en todo el país cómo otros bienes que han sido hoy entregados a la SAE están mal administrados. Esto no es una noticia nueva, hemos siempre venido denunciando la irregularidad que hay en la administración de los activos
que maneja la sociedad de activos especiales frente a la administración de los bienes que ella tiene. De manera que con estos anuncios cierro la información general noticiosa que hemos tenido en el departamento del Norte de Santander. Lucía le va a dar el uso de la palabra para quienes tengan preguntas y les informo que en estas intervenciones que vienen el equipo de la Contraloría General de la República nos va a acompañar en la ilustración y problematización de algunos temas. Por eso hoy aquí nos acompañan del nivel directivo central, delegados del sector de vivienda, del sector de infraestructura, de participación ciudadana, de educación, ciencia, cultura y deporte, y también de la unidad de investigaciones, juicios y responsabilidad fiscal. Y por supuesto también nos acompaña el equipo de la gerencia departamental de la Contraloría, nuestro gerente, los contralores provinciales, tanto de regalías y de participación ciudadana, quienes se les otorgará cuando las circunstancias lo ameriten el uso de la palabra. Les agradezco a todos, cada uno de ustedes por su atención. Esperamos que estos anuncios puedan convertirse en un aliciente de tranquilidad que está desempeñando la Contraloría en todo el territorio nacional. Lucía. Perfecto. Entonces, voy a iniciar pidiéndoles que tome la palabra, se identifique con su nombre y el medio al que representa, y el siguiente me va avisando para que lo hagamos de forma muy ordenada y poderlos atender a todos. ¿Con quién comenzamos? CNI. Buenos días, Carlos Salazar, CNI. Quiero preguntarle en primera instancia por el tema que hoy a nivel nacional pues tiene en la mira a la primera dama, la señora Alcocer. Usted dice que van a investigar a las primeras damas de los anteriores presidentes. El país de pronto conoce todas estas investigaciones, pero al final pregunta ¿qué pasó? ¿En qué quedó? ¿En esta oportunidad va a quedar en algo todas estas investigaciones que ustedes adelantan con mucho juicio? Le agradezco muchísimo su pregunta. Una de las tareas que hemos tenido es recuperar la credibilidad de los órganos de control. Si algo ha caracterizado a este órgano de control es que no ha tenido agenda política, que significa que nosotros no hemos instrumentalizado el órgano de control para disparar a conveniencia de un grupo o un sector político. Lo que queremos con esta intervención es, primero, identificar cuántos recursos del Estado han podido estar comprometidos, no solamente en los cuestionados delegaciones o viajes de la actual esposa del presidente Petro, sino también mirar cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el Estado como tal en la atención y en el apoyo que le ha ofrecido a las primeras damas para cumplir o para asumir algunas delegaciones en figuras parecidas. Lo que queremos es esclarecer el comportamiento que ha tenido este modelo en el gobierno del presidente Petro, en el gobierno del presidente Duque y en el gobierno del presidente Santos, como les digo, de identificar si efectivamente haya existido o no un detrimento patrimonial al utilizar recursos de manera inadecuada. Ese es el único objetivo. Por supuesto, si se llegara a identificar esto como un daño fiscal, la Contraloría tiene la responsabilidad de adelantar todas las investigaciones y los procesos de responsabilidad fiscal que así las circunstancias lo ameriten. Ustedes han visto que en este año y medio no solamente en recaudo, en embargos de bienes, esta ha sido la Contraloría que más ha embargado bienes en la historia de los 100 años de la entidad. En un año nosotros hemos decretado más embargos de bienes de lo que ha hecho la Contraloría en toda su historia. Hemos recuperado más recursos en un año y medio de lo que se hubiese podido recuperar en 4 años anteriores. Y esto lo hemos hecho con un solo compromiso. Si los órganos de control y las instituciones del Estado hacen lo que les corresponde, efectivamente el país tendría un funcionamiento mucho más eficiente en la inversión de los recursos públicos. Muchas gracias. Vamos con Olga Lucía de RCN Radio y se prepara nuestro amigo de la noticia Agenda, Julio César. Entonces primero vamos con Olga Lucía de RCN Radio. Muy buenos días. Quiero saber qué ha pasado con las visitas que ustedes han realizado a las DPS, qué irregularidades han encontrado allí. Nosotros publicamos un informe en el mes de diciembre como nos comprometimos con todo el país. Y en ese informe que publicamos
hicimos 3 anuncios importantes. El primero de ellos, que debía existir la garantía de que no podía existir interrupción en la prestación del servicio de salud para todos los colombianos. Hicimos unos anuncios relacionados con incidencias fiscales que podrían ocasionar daño al patrimonio público de los colombianos con recursos de salud de varias EPS. Entre ellas mencionamos que por lo menos 1.5 billones de pesos algunas cajas de compensación no tenían justificadas en giros a las IPS, que si era cierto que el modelo de integración vertical que algunas EPS tienen con sus propias IPS tenía desfinanciado y casi que en quiebra la oxigenación financiera de las IPS públicas. Ahorita en el mes de febrero quiero informarles que vamos a publicar la segunda versión de este informe. Nosotros nos comprometimos en diciembre a hacer una segunda versión porque quedaron muchos asuntos que en 3 semanas no fueron abordados. Ampliamos la actuación especial de fiscalización y quiero informarles que en la tercera semana de febrero vamos a hacer un grueso anuncio sobre cuáles son las principales irregularidades ya detectadas en el manejo de los recursos de la UPC, en la legalización de cuentas, en aquellas EPS que giraron más de los recursos que debían girar algunas IPS. Es decir, que las cuentas por cobrar de unas IPS fueron superados los giros o los pagos de esas cuentas que tenían, lo que significa que algunos recursos no justificados de giros de EPS, algunas de sus IPS en el modelo de integración vertical. También dijimos que íbamos a hacer una valoración de todo lo que se establece en el cálculo actuarial para definir el valor de la UPC, y también nos vamos a pronunciar en el mes de febrero en relación a este tema. Lo que significa de que febrero quizás va a ser el mes con mayores anuncios en temas de salud que va a ser la Contraloría General de la República. Muy bien, vamos entonces con Julio César Peñuela de Agenda del Día y se prepara Telecúcuta Gabriela Garita. Muy buenos días y pues gracias por estar acá y hoy me tomó frecuencia. A ver, la pregunta es ¿qué efectos fiscales o qué está pensando la Contraloría referente a la sanción que hace la Procuraduría General de la Nación al Canciller de Colombia y que ha hecho caso omiso? Hoy, ¿qué está pensando la Contraloría? Pero es un tema de competencia de la Procuraduría. Yo respeto muchísimo la independencia y la separación que hay de poderes, sobre todo en los órganos de control. La Procuradora tiene las razones que haya tenido para tomar esa decisión. Aquí nosotros que hemos advertido, y lo dijimos a tiempo, que se materializaron algunos hechos formulados en nuestra función de advertencia. El primero de ellos es que se podía generar una controversia, un pleito o una demanda entre uno afectado por la decisión de la declaratoria de no adjudicar un contrato. Y nosotros hemos hecho respetuosamente varias precisiones. En nuestra normatividad vigente no existe ninguna causal para que no se adjudique un contrato cuando hay un único proponente. Porque si el único proponente que se presenta en una licitación cumple todos los requisitos que estableció el pliego de condiciones de esa licitación, pues la obligación del Estado, un ejercicio responsable, es revisar si el cumplimiento de los requisitos o no es meritorio para que se adjudique ese contrato. Y cuando vimos que empezó a haber controversia, hicimos una advertencia. La advertencia se materializó porque el contrato no se adjudicó y el contratista inició de manera inmediata unas demandas contra el Estado que tendrá que resolver el contencioso administrativo. ¿Cuándo intervenimos nosotros? Que es su preocupación. Como esto ya es un pleito que se encuentra en lo contencioso, si un juez de la República determina que efectivamente el demandante tiene la razón, todo lo que se constituye ahí a favor del demandante se convierte en un detrimento patrimonial, porque es un reconocimiento, una erogación, un resarcimiento a un particular o a un tercero que por una decisión del Estado se vio afectado. Decisión del Estado que fue advertido oportunamente que debían revisar el impacto que podía tener. Por lo tanto, nosotros sí vamos a intervenir si llegase a ocurrir eso. Si el juez de la República no le concede la razón al demandante, significa entonces de que pasaron
o pasarían dos hechos, o que la Procuraduría tenía mérito o no tenía suficiente información para sancionarlo y que la Contraloría no puede investigar ningún hecho de detrimento patrimonial. Pero ya hoy eso es un escenario que corresponde a la decisión que tome un juez de la República en el escenario de lo contencioso administrativo. Vamos con Gabriel Acarita de TV Cúcuta y se prepara del magazine informativo Luz Esperanza Castro. Con los muy buenos días, Contralor, muchísimas gracias por estar en Cúcuta y tengo dos preguntas rápidamente. La primera, si podíamos profundizar un poco más sobre el aberrante caso de la obra del Malecón, que fue suspendida en diciembre porque los proveedores de insumos se fueron de vacaciones, según el contratista. Y la segunda, felicitando por el tema de la recuperación de recursos. ¿Hay alguna cifra que nos pueda entregar en Norte de Santander de pronto de recursos que se han recuperado? Muchísimas gracias. Ya la segunda pregunta se la va a responder el doctor Jessy Lozano, que está acá, pero voy a iniciar respondiendo su primera inquietud en relación a las obras del Malecón. Miren, Cúcuta es una ciudad que ha crecido y ha vivido a la orilla del agua. Por lo tanto, una obra como el Malecón no es solamente una obra que embellece la ciudad, sino que genera espacio de interacción para la ciudadanía. Aquí hay 8.000 millones de pesos invertidos. ¿Y por qué vamos a tomar este caso? Porque también queremos darle una señal clara y contundente a los alcaldes y gobernadores que algunas veces creen que eligiendo un contralor municipal o un contralor departamental muy cercano a su afinidad política, no van a tener la lupa de la Contraloría en aquellos recursos que son del orden local. Porque claro, la competencia de la Contraloría General de la República es vigilar todos los recursos del orden nacional, llámese regalía, Sistema General de Participaciones o fuentes directas de la nación invertidas en recursos en los departamentos. Pues no, pues fíjense que cada vez que exista un proyecto emblemático que no se haya concluido, que esté interrumpido, que sea de preocupación para la ciudadanía de esta ciudad o de cualquier otra, la Contraloría General de la República va a ejercer el control preferente que tiene sobre cualquier intervención que puedan haber hecho o no las Contralorías territoriales. Porque no tiene caso que un contrato que se haya suspendido, que no se hayan dado las explicaciones oportunas, que no se hayan terminado las obras, no le hagamos lo que vamos a hacer, que es un seguimiento permanente para poder pedir documentos de trabajo que nos permita constatar cuál es la realidad jurídica de ejecución de este contrato. Lo que significa de que aquí lo que hacemos es un llamado de manera inmediata para que el contratista reanude el contrato, lo termine y cumpla con lo que se comprometió en esa obra pública que se debe desarrollar y entregársela a los habitantes de esta bella ciudad. Doctor Jessy, les pido que por favor hablemos de ese recaudo nacional que hemos tenido, que son 541 millones de pesos. Ahorita la estamos recuperando recursos de Americar, y si yo le diera la cifra que la estamos consolidando del Banco General, se sorprenderían de la cantidad de recursos, de bienes, de cuentas bancarias que hoy quienes actuaron como secretarios generales del instituto, como interventores, como ejecutores, contratistas, aseguradoras, se encuentran hoy embargados por la Contraloría General de la República. Esa es una cifra mucho más gruesa que empezaremos a recuperar una vez vayamos profiriendo los fallos de responsabilidad fiscal. Fallos que se están dando. Estamos haciendo vigilancia a todos los funcionarios nuestros del orden nacional y departamental. No puede ser que la razón con la que se excluya a un responsable o a un presunto responsable fiscal es que el proyecto tuvo una prescripción de término. Entonces hay que archivarlo. Cuando no existen méritos suficientes para archivar un proceso de responsabilidad fiscal, quiero informarle a todos los ciudadanos que la Contraloría está ordenando investigación disciplinaria para esos funcionarios públicos. Porque aquí no puede haber anuencia para que se archive un proceso de responsabilidad fiscal y no se llegue hasta el final la investigación que permita identificar si hubo o no un daño al patrimonio público. Doctor Jessy. Gracias, señor Contralor. Un cordial saludo para todos los amigos de los medios de comunicación. En estos 18 meses de labores, como lo ha destacado el señor Contralor, se ha logrado recuperar la cifra histórica de 552.000 millones de pesos.
lo cual en los 100 años de la Contraloría marca un hito sumamente importante. Se ha tomado como parámetro el recaudo de los últimos 4 años, el cual ascendió a la suma de 245.000 millones de pesos. Estamos hablando, dentro de este contexto, que estamos en solo 18 meses superando el doble del recaudo de los 48 meses anteriores del año. En lo que respecta a Norte de Santander, en lo que va corrido de estos 18 meses de administración, hemos recuperado 153.579.000 millones de pesos. Es de destacar que esta cifra día a día viene multiplicándose, habida cuenta que se ha establecido una estrategia que comprende la vinculación inmediata de las compañías aseguradoras en procura de que, una vez proferido el fallo por responsabilidad fiscal e iniciado el proceso de cobro coactivo, entren a responder por el monto de la suma asegurada en cada uno de esos hechos que ha sido generador de daño al patrimonio público, y de igual manera, para que no quede impune la labor o la actividad irregular desplegada por los gestores fiscales, se están decretando medidas cautelares y adicionalmente en los casos emblemáticos, en los casos en los cuales el doliente o la entidad lesionada puede verse afectada, puede ser en riesgo por una prescripción, se están iniciando también procesos penales en los cuales la Contraloría General de la República se está constituyendo como víctima. Entonces, en los casos emblemáticos, en los procesos donde estén en riesgo de prescripción, hay un mensaje sumamente claro: o arreglan en sede de control fiscal el detrimento causado al Estado, o ese detrimento lo vamos a buscar y lo vamos a perseguir igualmente en las instancias penales, haciendo uso de las facultades que nos da la ley y de esta estrategia que el doctor Carlos Mario y el doctor Carlos Hernán Rodríguez diseñaron para efectos de lograr que sea real y efectivo el resarcimiento al daño público causado al erario. Muchas gracias. Continuamos entonces con el magazine informativo Luz Esperanza Castro y se prepara W Radio. Luz Esperanza Castro, directora del magazine informativo Vive Consciente. Hemos hablado de la primera dama, pero hablemos de la vicepresidenta. Esos viajes exuberantes, acompañados de un séquito de personas innecesarias, incluyendo su pareja. ¿Cómo controlar eso? Porque eso se paga con los impuestos nuestros. Miren, ese asunto de los servidores públicos, recuerde usted que la vicepresidenta es una funcionaria pública. Ya el ejercicio de determinar o no se constituye cada quien en qué ejemplo quiere dar de cómo maneja la austeridad o no los gastos. Pero aquí el cuestionamiento que se le puede hacer a la vicepresidenta de los colombianos por las funciones que desempeñen en ejercicio de su cargo o por delegaciones que se les asigne por parte del presidente, es una responsabilidad directa del gobierno cómo administrar y gestionar esas delegaciones y esas responsabilidades. Recuerden ustedes que la vicepresidenta es una funcionaria y es una servidora pública. Y el uso de helicópteros con unos gastos exuberantes, ¿eso es permitido dentro de nuestra ley, dentro de nuestra Constitución? Lo que se tiene que revisar es qué tipo de condiciones de seguridad ha establecido la valoración de riesgo de la vicepresidenta y qué tipo de mecanismos de protección el Estado le brinda para su desplazamiento. Aquí vale la pena resaltar que no es la primera vez que funcionarios del alto nivel se transporten o en helicópteros o se transporten a zonas de difícil acceso de manera especial. Nosotros en las auditorías siempre que desarrollamos a través de la delegada de gestión pública, tanto a la Cancillería como al Departamento Administrativo de la Presidencia, revisamos los gastos en lo que incurren las entidades, como también, por ejemplo, cuando a través de la delegada de Defensa hacemos revisión a las auditorías de los vuelos que se realizan por parte de la Fuerza Aérea. Bueno, esto es parte de la rueda de prensa, del informe que ha dado el Contralor General de la República, doctor Zuluaga, hoy en vivo desde la Universidad Simón Bolívar. Anuncio importante: el
investigación y revisar, por supuesto, lo que sí no puede del caso de la obra desmesurado, suspendida del malecón de Cúcuta a cargo de la alcaldía de Cúcuta de Jairo Yáñez. pudiera afectar el buen uso de los recursos públicos. Vamos con W Radio y se prepara Diana de Radio Lens. Buenos días. Frente a la visita que realiza la Contraloría el día de hoy a Prosperidad Social para recaudar documentos y contratos por el escándalo de las marionetas 2, quisiera que nos brindara un poco más de detalles sobre esta visita. Bueno, aquí se está haciendo la competencia de policía judicial que tiene la Contraloría General de la República a través de la URI, que es la unidad de reacción inmediata que tenemos nosotros en la diaria. ¿Por qué estamos haciendo la visita de esta manera? Porque queremos que se capture o se pueda allegar a la sede de la Contraloría en el menor tiempo posible toda la información precontractual, contractual, de ejecución que han tenido estos contratos en funcionamiento. Recuerden que aquí hay unos números específicos de contratos a los que se refiere la Fiscalía también en sus investigaciones por los audios que detectaron por las contrataciones que se vieron ahí mencionadas, y lo que estamos haciendo es verificar si toda esa información de esos contratos cumplió los requisitos de ley, bajo qué modalidad se hicieron, si fueron contrataciones directas, si fueron convenios, si fueron licitaciones. Luego verificar que esos contratos se ejecutaron independientemente de la modalidad de manera regular, es decir, que cumplieron el objeto contractual, que existen los productos, que no hubo sobrecosto y que se legalizaron oportunamente los recursos. Por una sencilla razón, porque una cosa es la responsabilidad penal que tengan los servidores públicos o los funcionarios del Estado involucrados en este escándalo, y otra cosa es que quizás o no los recursos se hayan invertido de manera adecuada. Es decir, por ejemplo, pudieron haber contratado una vía a través del DPS, pero la vía se construyó, se entregó, se inauguró, no hubo sobrecosto, se cumplió en el tiempo que era, no hay un detrimento patrimonial. Pero si puede existir una investigación por parte de la Fiscalía por un favorecimiento irregular de un contrato, por una celebración indebida del contrato, por otra de las causas que están en el derecho penal, que no necesariamente tengan que ver con un detrimento patrimonial. Justamente lo que queremos con esta investigación nosotros es también darle tranquilidad a los colombianos o poner en evidencia si los recursos se utilizaron o no de la manera correcta. Vamos entonces con Radio Lens. Muy buenos días, Diana Merchán de la red de emisoras comunitarias del norte de Santander y Radio Lens. Usted al finalizar la intervención hablaba de algo muy importante que es noticia en nuestra región, en el departamento, y es justamente el paro de Caracol. Me gustaría por favor conocer si de parte de esa institución existen garantías de que efectivamente se van a realizar las investigaciones, si hay hallazgos contundentes que los lleven a ustedes a realizar esas investigaciones, y por supuesto darle como ese parte de tranquilidad de que en verdad y efectivamente se van a hacer y no es algo tentativo o una idea que se tiene, sino que va a ser efectiva la investigación de estas obras inconclusas o no realizadas. Muchas gracias. Yo quiero significarles con un ejemplo. Aquí ya tomamos la decisión de adelantar una actuación especial de fiscalización a la contratación general que ha tenido Faro del Catatumbo. Vamos a revisar qué tipo de contrataciones han hecho con esos aproximadamente 300.000 millones de pesos. Algunos dirán, no es que los recursos no se han ejecutado, parte de ellos no se han adjudicado, solamente hemos celebrado 3 contratos de vía, una vía ya está terminada. Eso puede ser cierto, pero también queremos revisar cuál es el esquema que tiene la estructuración financiera de esos 300.000 millones de pesos. Les voy a poner un ejemplo. El año anterior nosotros hicimos una actuación especial casi que similar a la empresa en Cali por un contrato que estuvo en cuestionamiento, que ustedes recordarán que era un contrato de año, un contrato por 210.000 millones de pesos. Y muchos dijeron también, no, pero ese contrato apenas se celebró y AMI no ha hecho ninguna contratación, no se le ha pagado ni un solo peso a AMI. Pero cuando hicimos la actuación especial,
la auditoría especial, identificamos varias irregularidades, que habían sobrecostos en por lo menos 7 ítems de obras, de actividades en ese contrato, y que esos sobrecostos en algunos casos estaban en el 500, en el 700 y en el 1500 de incremento. Lo que pasó fue que advertimos el riesgo inminente de pérdida de recursos si ese contrato se ejecutaba en la modalidad como estaba. ¿Y qué terminó pasando con la intervención de la Contraloría? El contrato se liquidó anticipadamente y no hubo un daño patrimonial. Lo que queremos verificar aquí es, por todas las denuncias que hemos visto de los veedores y de los medios de comunicación, que esa contratación que va a ser esa empresa mixta, que tiene varias modalidades o varias fuentes de recursos, porque tiene recursos de regalías, recursos del orden nacional también de líneas, cumpla todos los requisitos de ley, que esté ajustado a la norma, no tenga sobrecosto y que se pueda ejecutar correctamente. Ese es nuestro objetivo principal en esta actuación que debe iniciar en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Una pregunta, Dina, esto va a ser sí. que le una respuesta de RCN Radio, ¿verdad? RCN